Greetings to everybody. This is your teacher José Manuel, and this is our first virtual class. Saludos a todos, mi nombre es José Manuel y esta es nuestra primera clase virtual. Como ustedes pueden observar en pantalla, tenemos una pregunta que dice, What did you do yesterday? Es una pregunta que nos hace referencia a las actividades que realizamos ayer, en el pasado. Vamos a hacer un pequeño review de lo que ya habíamos visto, que era el pasado simple. Para eso vamos a hablar de verbos. Los verbos en pasado, para su estudio en inglés, se dividen en dos: regular verbs and irregular verbs. Vamos a empezar con los verbos regulares. Primero vamos a dar unos ejemplos de cuáles son esos verbos regulares. A medida que yo vaya pronunciando cada verbo como que tenemos en pantalla, ustedes en su casa sería bueno que vayan repitiendo para mejorar la pronunciación. Vamos con el primero. Talk, spill, pinch, want, listen, jump, walk, play, open, close, laugh, count, play TV games, dance, cry, watch TV, wait, use a computer, clean, climb, play football, play the piano, call, cook, turn on, turn off, share, study, push, fix, pull, look at, wash, ask, color, look for. Ok, entonces, si ustedes han podido observar aquí, todos estos verbos son ejemplos de verbos regulares. Hay algunos que tal vez por la imagen no están muy claros, pero son bastante sencillos, como aquí el walk, que es caminar, ¿no? Los demás están un poquito más fáciles de entender, ¿no? Entonces, aquí también play TV games también pueden ser conocidos como play video games, ¿no? Es the same, es lo mismo. Muy bien, pasamos entonces, como les decía, hemos practicado un poquito la pronunciación. Bueno, ustedes tienen que practicar la pronunciación con el audio o bueno, con lo que yo estoy repitiendo. Vámonos un poquito a las reglas, spelling rules. Es decir, lo que todos los verbos que acabamos de repetir están en presente. Para convertirlos al pasado, por así decirlo, tenemos que añadir una E y una D. Por ejemplo, teníamos el verbo wash, washed. Entonces la pronunciación es esa, no se dice washed, it's washed. Hemos visto también eso en clase y hemos repetido muchas veces. Dice, if the verb ends in E, add only D. Like live, lift. ¿No? La pronunciación de esto es live y la pronunciación en pasado es lift. ¿Ok? Si el verbo termina en una consonante precedida por una vocal, se duplica la consonante final. Entonces, por ejemplo, tenemos una vocal y la consonante precedida por esta se duplica. Stopped. ¿No? Entonces, esas son las reglas que tiene la ortografía. Spelling es, por así decirlo, la ortografía de los verbos regulares. Si el verbo termina en una Y, entonces le añadimos IED, como ven aquí, copy, copied, ¿no? Entonces, como les iba diciendo, hay tres reglas que hay que tomar en cuenta en los verbos regulares. La primera, si termina en una E, se le aumenta solo una D. Si termina
en una vocal en medio de consonantes, se le duplica la última consonante y recién se pone la E y la D. Y por último, si termina en una Y, se le añade la I, la E y la D. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a copiar estos 20 verbos, ¿no? Que son todos son verbos regulares, y van a añadir en su cuaderno, van a añadir simplemente lo que le falta, si una D o una ED. Por ejemplo, en dance, como termina en una E, solo hay que añadirle una D y la pronunciación sería danced, ¿no? Aquí tenemos una vocal en medio de consonantes, se duplica la N y se aumentaría una E y una D, plant. Entonces, lo único que tienen que hacer es seguir estas 3 reglas, 1, 2 y 3, para poder completar estos 20 verbos. Hasta aquí es su segunda tarea de nuestras clases virtuales. Con esto terminamos, es bastante sencillo y no es muy pesada la tarea. Entonces, para la siguiente semana ya les voy a estar mandando la segunda parte de lo que son los verbos en su forma pasada en inglés. Muchas gracias.